Principio de Arquímedes. Arquímedes de Siracusa fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Aunque se conocen pocos detalles de su vida, es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad. Entre sus avances en física se encuentran sus fundamentos en hidrostática, estática y la explicación del principio de la palanca. Es reconocido por haber diseñado innovadoras máquinas, incluyendo armas de asedio y el tornillo de Arquímedes que lleva su nombre. Experimentos modernos han probado las afirmaciones de que Arquímedes llegó a diseñar máquinas capaces de sacar barcos enemigos del agua o prenderlos fuegos utilizando una serie de espejos. De acuerdo con Vitruvio, arquitecto de la antigua Roma, en su tratado de arquitectura, Hierón, rey de Siracusa, mandó a sus orfebres cierta cantidad de oro para confeccionar una corona que él deseaba ofrecer a Júpiter. Cuando el rey recibió la obra terminada, verificó que ella tenía el peso del metal suministrado, pero el color del oro le inspiró desconfianza que los orfebres hubiesen agregado plata y oro. Para aclarar esta duda, consultó a Arquímedes, el gran geómetra. Arquímedes tenía que resolver el problema sin dañar la corona, así que no podía fundirla y convertirla en un cuerpo regular para calcular su masa y volumen y a partir de ahí su densidad. El cobre y la plata eran más ligeros que el oro. Si el orfebre hubiese añadido cualquiera de estos metales a la corona, ocuparían un espacio mayor que el de un peso equivalente de oro. Arquímedes sabía que el oro es un metal extremadamente pesado y que cualquier otro metal que hubiese utilizado debería ser más liviano. Conociendo el espacio ocupado por la corona, es decir, su volumen, podría contestar a Hierón. Lo que no sabía era cómo averiguar el volumen de la corona. Mientras tomaba un baño, notó que el nivel de agua en la bañera cuando él entraba aumentaba, subía el nivel. Y así se dio cuenta que ese efecto podría ser usado para determinar el volumen de la corona. Debido a que el agua no se puede comprimir, la corona, al ser sumergida, desplazaría una cantidad de agua igual a su propio volumen. Al dividir el peso de la corona por el volumen de agua desplazado, se podría obtener la densidad de la corona. La densidad de la corona sería menor que la densidad del oro si otros metales menos densos le hubiesen sido añadidos. Cuando Arquímedes durante el baño se dio cuenta del descubrimiento, se dice que salió corriendo desnudo por las calles y que estaba tan emocionado por su hallazgo que olvidó vestirse. Según el relato, en la calle gritaba Eureka, que en el griego antiguo significa lo he encontrado. Vamos a considerar el análisis de la experiencia de Arquímedes. Consideremos un recipiente, el que está colocado dentro de una bandeja. También consideremos un objeto, un volumen, una masa que tiene su propio volumen y su peso G. Este objeto, fuera del líquido, presenta su peso y su propio volumen. Consideremos ahora que este objeto lo introducimos parcialmente en líquido, es decir, empezamos a introducirlo en el seno de la masa líquida. A medida que el cuerpo se va introduciendo en el fluido, en el líquido, se produce un derrame de líquido que lo denominamos B1. En estas circunstancias, el peso del cuerpo
ahora tiene una magnitud G'. Esto se lo puede verificar con la balanza. Ese peso registrado en el momento en el que está sumergido es menor que el peso fuera del líquido. Si termino de sumergir el líquido, el cuerpo en el líquido, y este se sumerge completamente, acusa un peso menor todavía que a la situación cuando estaba parcialmente sumergido o cuando estaba fuera del fluido. A su vez, desalojó una cantidad mayor de líquido. ¿Por qué pasó esto? Evidentemente, si hubo un cambio en el peso del cuerpo, esto nos lleva a pensar que existió una fuerza de abajo hacia arriba de una determinada magnitud E que contrarrestó la magnitud del peso G. Esa fuerza vertical hacia arriba se denomina el empuje que ejerce el fluido sobre el cuerpo que está sumergido. Es decir, si G era el peso real, G segunda es el peso aparente del cuerpo, que era menor que G. Siendo gamma el peso específico del líquido, encontramos que el peso del volumen del líquido desalojado será el volumen derramado por el peso específico del líquido. E, la magnitud de esa fuerza E que denominamos empuje, es justamente el peso del volumen del líquido desalojado. Es decir, que el peso aparente resulta de la diferencia del peso menos la fuerza empuje. Estas son magnitudes vectoriales, pero como el peso y el empuje tienen la misma dirección, la operación, el resultado de esa diferencia de vectores coincide con la diferencia aritmética. Se establece así el principio de Arquímedes, que dice que todos los cuerpos sumergidos en el seno de una masa fluida experimentan un empuje vertical de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido que él desaloja. La aplicación de este principio ha tenido y tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, conseguir que los barcos floten o que un globo aerostático pueda ascender, entre otras, muchas otras aplicaciones. Empuje y flotación. Según sea la magnitud del empuje E, podrá tenerse. Si el empuje es mayor que el peso del cuerpo, que el peso G, el cuerpo flota. Si esa fuerza de empuje es menor que el peso del cuerpo, entonces el cuerpo se hunde. Y una tercera condición: si el empuje es igual al peso del cuerpo, significa que el cuerpo, si bien se encuentra sumergido, no se va al fondo, sino que se encuentra navegando en el seno del líquido en una situación de equilibrio indiferente. En esa circunstancia se dice que el cuerpo flota a dos aguas. ¿Cómo es posible que un barco flote? Un barco, cuando está en el agua, tiene una porción de volumen que se encuentra sumergido. El peso del barco es G. Y evidentemente ese volumen que se encuentra sumergido provoca un desplazamiento de un volumen cuyo peso es la magnitud del empuje E. Entonces, el barco de peso G se encuentra sumergido a una determinada profundidad, por lo tanto, desaloja un volumen líquido que tiene un peso que determinará el empuje E. Para que el barco flote, el empuje
debe ser mayor que el peso del barco. Si se agrega carga al barco, este aumenta de peso y se sumerge más todavía, desalojando la mayor cantidad de agua. Crece por esta causa el empuje, porque es mayor el volumen desalojado, lográndose una nueva condición de equilibrio. La flotación se producirá siempre que el empuje pueda vencer o supere el peso del barco. Vamos a ver un ejercicio de ejemplo. Un cubo de madera de peso específico 4000 newton por metros cúbos de 10 centímetros de arista es arrojado al agua. Preguntamos, ¿flotará? ¿Y qué fracción de su volumen flotará? Consideramos el cubo que se encuentra sumergida una profundidad h. Si este cubo se hunde a la profundidad h, desaloja un volumen que es la superficie de la base por la altura h, es decir, L por L por h, L cuadrado h, es ese volumen. El empuje que actuará sobre el cubo será el peso del volumen desalojado, es decir, el volumen que acabamos de expresar por el peso específico del agua, que reemplazando valores encontramos esta expresión. Si este está flotando, significa que se encuentra en equilibrio, está quieto, entonces el empuje es igual al peso. El peso del cubo, por la definición de peso específico, será el volumen del cubo por el peso específico de la madera, que reemplazando valores llegamos a L cubo por peso específico de madera. Reemplazando valores tenemos la expresión del empuje, L cuadrado por h por peso específico del agua, debe ser igual al peso del cubo, que es L cubo por peso específico de la madera. De donde, despejando h, encontramos que es L cubo por peso específico de la madera dividido L cuadrado y el peso específico del agua. Reemplazando valores, encuentro que la profundidad que se hunde es 0,407 del lado, es decir, una fracción menor que la mitad de la arista del cubo. Como la altura h que se sumerge es menor que la arista, significa que el cubo está flotando. Ahora, ¿cuánto es la fracción de volumen que flota? El volumen que flota es superficie de la base, que será L por L, por la altura que está fuera del líquido, que es L menos H. Si opero matemáticamente, encuentro que el volumen que flota es L cuadrado por L menos H. Por lo tanto, el volumen que flota, el porcentaje del volumen que flota es el volumen que flota dividido el volumen del cubo por 100. Reemplazo valores y encuentro que el porcentaje que flota es 1 menos h sobre L por 100, que si reemplazo valores me queda 59,3% del volumen es lo que flota este cubo. Veamos un ejercicio. Un recipiente cilíndrico de diámetro D y peso despreciable es lanzado al agua. Se realizan ahora dos experimentos. La primera situación corresponde a: se introduce dentro del recipiente un objeto material de peso G y volumen B. Una segunda situación: ese mismo objeto es adosado desde el fondo del recipiente, por fuera del recipiente. Determinar en cuál de estos dos casos expuestos el recipiente se hunde más. Vamos a analizarlo. La primera situación: si el objeto se introduce dentro del recipiente,
Entonces el cilindro se hunde a una profundidad que denominamos H1 y el volumen desalojado corresponde a este rectángulo. Por lo tanto, el volumen desalojado será la superficie de la base, que como es un cilindro, es la superficie de la base por la altura H1. En consecuencia, la magnitud del empuje que denominamos para esta situación E1 es el volumen desalojado por el peso específico del agua. Reemplazando valores, me queda que el empuje en esta circunstancia es la superficie de la base por H1 por el peso específico del agua. En el equilibrio, el empuje es igual al peso. Y como el empuje ya teníamos la magnitud, si lo igualamos a G, encontramos que H1 es igual a 4G dividido en pi por diámetro al cuadrado por el peso específico del agua. La situación 2. El objeto material es adosado por el fondo exteriormente al recipiente. El volumen que desaloja en esta circunstancia es el marcado acá en la figura y está sumergido una profundidad H2. El volumen desalojado será superficie de la base por la profundidad que se sumerge, y además, como este objeto está adosado interiormente, él ha provocado también desalojó un volumen correspondiente a su volumen, entonces más el volumen del cuerpo. El volumen desalojado en esta situación entonces es el volumen que desaloja el cilindro por el hecho de hundirse, más el volumen del cuerpo que ha sido adosado exteriormente. El empuje en esta circunstancia es, al igual que todos los empujes, el volumen desalojado por el peso específico del agua. Si yo reemplazo valores, encuentro que el empuje es el volumen desalojado por el peso específico del agua, siendo el volumen desalojado ahora el correspondiente al cilindro más el volumen del cuerpo, y eso multiplicado por el peso específico del agua. En el equilibrio, el empuje es igual al peso. Haciendo la igualación de las expresiones, encuentro que H2 es igual a 4 por G dividido el peso específico del agua menos el volumen del cuerpo, y todo eso dividido en pi por diámetro al cuadrado. Esto resulta de despejar H2 de esta expresión. Es decir que si separamos denominadores, me queda que H2 es 4G dividido pi por diámetro al cuadrado y por el peso específico del agua, menos 4 veces el volumen del cuerpo dividido en pi por diámetro al cuadrado. Como este término corresponde a la expresión que habíamos encontrado para la situación anterior, que era H1, la profundidad que se hunde H2 es la correspondiente a la situación H1 menos 4 veces el cuerpo dividido en pi por diámetro al cuadrado. Y esto es menor que H1 porque le estoy restando esta magnitud. Es decir, que la profundidad que se sumerge cuando yo adoso exteriormente el objeto es menor que la profundidad que se hunde si lo hubiese puesto por dentro del recipiente.